Ok, en este ejemplo nos están pidiendo entonces aplicar regla a la cadena de orden superior. En este caso vamos a empezar calculando las primeras derivadas, ¿verdad? Lo que me están pidiendo son segundas derivadas, donde me dan una función desconocida f que me dice que es dos veces diferenciable. Eso es que lo podemos derivar, que podemos calcular sus segundas derivadas en varias variables. Además me dicen por ahí quién es A y quién es B. Entonces, en este caso vamos a empezar calculando las primeras derivadas. Vamos a calcular primero zx. Como ven, en principio tenemos una multiplicación. Para hacer ese producto, bueno, vamos a aplicar la regla del producto. Aquí x es variable, ¿verdad? Porque estoy derivando en x. Y es constante. Por lo tanto, la derivada de x es 1 por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y en esta derivada de la segunda es donde viene una regla de la cadena. Vamos a tener que entonces es la función f la derivo con respecto a su primer variable, derivo esa primer variable con respecto a la que yo estoy derivando, que es x. Voy a derivar f con respecto a su segunda variable, voy a derivar esa segunda variable con respecto a la que yo quiero, que es x. Voy a ahora calcular lo que sí se pueda calcular. Ahora, como f es una función desconocida, entonces f de a no lo podemos calcular, pero a derivado en x sí, a lo conocemos. Entonces, si agarro a y lo derivo en x, me estaría quedando 2x. F de b no lo puedo calcular, pues no conozco f, pero b sí lo puedo derivar en x porque sí lo conozco. La derivada de b en x es menos 1. Voy a simplificar esta expresión pensando en que me están pidiendo las segundas derivadas. Entonces, para calcular la segunda derivada, de pronto es más fácil tener esta primera derivada simplificada al máximo. Voy a distribuir esta x, por lo tanto me queda un 2x cuadrado por f de a menos un x por f de b. Voy a calcular zy también. Eso es para calcular después la segunda derivada en y. Vamos a calcular al final en realidad zx derivado en, perdón, zy sí derivado en y. ¿Okay? Entonces en este caso, como estoy derivando en y y esta parte es un producto, entonces la x del lado izquierdo del primer factor sería como una constante. La derivada de la constante simplemente la puedo sacar, ¿verdad? De la derivada. Una constante la puedo sacar de la derivada y me va a quedar la derivada de f, que sería f derivado en a por a derivado con respecto a la que yo estoy derivando, más f derivado en b por b derivado con respecto a y, que es con la que estoy derivando. ¿Okay? En este caso me estaría quedando entonces x por fa por a derivado en y. La a derivada de a en y da menos 1, más fb por b derivado en y, que da 2y. Igual voy a simplificarlo para que me quede más fácil después calcular la segunda derivada en y. Esto queda menos xfa más un 2xy por f de y. ¿Okay? Estas son nuestras primeras derivadas. Ahora, lo que nos está pidiendo el ejercicio son las segundas derivadas. Entonces voy a coger para calcular zxx, eso es, tome zx y vuélvalo a derivar en x. Zx lo tenemos por aquí arriba, ¿verdad? Es lo que acabamos de calcular. Entonces voy a derivar f a b más un 2x cuadrado fa menos un x fb, que estoy dejando un espacio para explicar un detalle, y esto lo tengo que derivar en x. Cuando yo calcule la derivada de f con respecto a y con respecto a e, hay que tener claro que estas son funciones. O sea, si mi función original tenía a y b, f no la conozco aquí, es una función desconocida. Pero supongamos que sea algo como a cuadrado por b cuadrado. Cuando yo calculo f de a, la derivada de a da 2a por la constante b cuadrado. Y cuando calculo f de b, me estaría quedando 2b por a cuadrado. Hay que tener claro acá que entonces
f de a me está quedando otra vez en términos de las variables a y b. De igual forma, f de b me está quedando en términos de las variables a y b. O sea que estas nuevas funciones, las derivadas, vuelven a tener las mismas variables que la función original. Entonces, en este caso, esta f de a, voy a ponerlo por aquí para tener claro que sus variables son a y b. Lo mismo para f de b. Entonces, en este caso, ¿qué me va quedando? Estoy derivando en x. Por lo tanto, lo primero que tengo que derivar es esta función f, que tiene a's y b's, no tiene x directamente. Entonces tengo que aplicar regla de la cadena. Digo que es f derivado con respecto a su primer variable y esa primer variable con respecto a la que yo quiero, más f derivado con respecto a su segunda variable por esa segunda variable derivado con respecto a la que yo quiero. Este ejercicio se va a hacer un poquito grande porque aquí hay reglas de producto y si tenemos x en ambos, igual acá, entonces la regla del producto se va a hacer un poquillo extensa. Vean que aquí en este caso me queda la derivada de la primera es 4x por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, y ahí es donde viene el detalle de aplicar una segunda derivada en una regla de la cadena en varias variables. En este caso la función es f de a y yo la tengo que derivar en a. Recordemos que por notación, si yo tengo f de a y yo digo que lo quiero derivar en a, esto es una segunda derivada. Escoger f y decir que lo voy a derivar dos veces en a. Si agarro f de a y digo que lo quiero derivar en b, eso es una segunda derivada, escoger f de a y derivarlo en b. Por lo tanto, aquí, cuando yo digo que f de a lo quiero derivar en x, pero no tiene x directamente, yo digo, ah, bueno, entonces f de a lo tengo que derivar con respecto a su primer variable. F de a lo derivo en a lo derivo en x, más f de a lo derivo en b, y b lo derivo en x. De igual forma, en este segundo caso me va a quedar menos la derivada de la primera, que es 1, por la segunda sin derivar. Sería por la regla del producto un más, pero este menos se va a distribuir, entonces lo voy a poner de una vez distribuido. Me va a quedar la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y ahora tengo que derivar f de b con respecto a x, pero f de b no tiene x directamente, tiene a's y b's. Entonces tengo que decir que f de b lo derivo con respecto a su primer variable y esa primer variable con respecto a la que yo quiero. Más derivo f de b con respecto a su segunda variable, derivo esa segunda variable con respecto a la que yo quiero. Lo que nos queda por acá es cambiar lo que sí puedo calcular, que es a de x y b de x. Esas son expresiones que sí conozco. Recordemos quién era a y quién era b para decir quién es a de x y b de x. La derivada de a en x es 2x, mientras que la derivada de b en x da menos 1. ¿Okay? Entonces nada más tengo que venir aquí y todos los a de x los cambio por 2x. Y los a de x los voy a cambiar por 2x. Mientras que los b de x los voy a cambiar por menos 1. Okay, a de x cambia por 2x. B de x cambia por menos 1. Y por último acá, a de x cambia por 2x. Y b de x cambia por menos 1. Y listo, ya tenemos resuelto esta primera parte. Lo segundo que me están pidiendo es calcular zxy, ¿verdad? Esa es la segunda expresión que me están pidiendo calcular. Entonces, zxy, eso es tomar zx y derivarlo con respecto a y. Esto va a ser tomar zx es este mismo que tengo por aquí, que lo voy a copiar. Y lo vamos a pegar por acá. Y eso es lo que necesito ahora derivar. Lo vamos a derivar con respecto a y.
Entonces es algo muy similar. En este caso tengo que derivar la función f que no tiene yes directamente, tiene as y bs. Por lo tanto, f lo tengo que derivar primero con respecto a su primer variable y esa primer variable con respecto a la que yo quiero. Más derivo f con respecto a su segunda variable, derivo esa segunda variable con respecto a la que yo quiero. Este se va a hacer un poco más pequeño porque aunque tengo productos, el lado izquierdo del producto, como estoy derivando en y, va a funcionar como una constante. Por lo tanto, puedo sacar la constante de la derivada y me quedaría la derivada de f de a, que nuevamente f de a no tiene yes directamente, tiene as y bs. Entonces, cuando derivo f de a, primero tengo que derivarlo con respecto a su primer variable y esa variable con respecto a la que yo quiero, más f de a derivado con respecto a su segunda variable y esa segunda variable con respecto a la que yo quiero. Lo mismo sucede con el último término. Tengo un producto, pero el lado izquierdo funciona como una constante. Entonces puedo sacarla de la derivada y me va a quedar la derivada de f de b, que es f de b, lo derivo con respecto a su primer variable y esa primer variable con respecto a la que yo quiero. Más, pero aquí este menos lo puedo distribuir. Bueno, en realidad puse paréntesis, entonces voy a dejarlo como más. F de b derivado con respecto a su segunda variable por esa segunda variable con respecto a la que yo quiero que es y. En este caso, entonces, lo que tengo que venir a sustituir es el a de y y el b de y, que es lo que sí puedo calcular. Recordando quién era a y quién era b, vamos a ver cuánto dan esas derivadas. A derivado en y da menos 1, b derivado en y da 2y. Entonces, siempre que me encuentre una de y, estaría cambiando por un menos 1, eso sería menos f de a, más, y cuando encuentre un b de y sería un 2y. Ok, a de y es un menos 1, b de y es un 2y. A de y es un menos 1 y b de y es un 2y. Y esa sería nuestra segunda solución. Lo único que falta acá es calcular el ZYY. Ese es el último que nos piden. ZY lo tengo por aquí. Vamos a ver si lo copio por acá. Entonces me piden ZYY. Eso es, tome ZY y derívelo con respecto a Y. ZY entonces es menos X f de A. Y hay que tener claro que este f de A tiene A's y B's. Más un 2XY por un f de B, que también hay que tener claro que este tiene A's y B's. Esto lo estoy derivando en Y. ¿Okay? Entonces, en este caso, vamos derivando esta primera expresión, este primer término, que es una multiplicación. Como el lado izquierdo solo tiene X y yo estoy derivando en Y, esto funciona como una constante que la puedo sacar de la derivada. Y queda entonces solo la derivada de f de a, pero f de a no tiene y directamente, tiene as y b's. Entonces tengo que agarrar la función que es f de a y derivarla con respecto a su primer variable y esa primer variable con respecto a la que yo quiero, más f de a derivado con respecto a su segunda variable y esa segunda variable con respecto a la que yo quiero. En la segunda expresión, o el segundo término, vamos a tener un producto y aquí sí tenemos que aplicar la regla del producto, porque el lado izquierdo sí tiene yes, que es la variable con la que yo estoy derivando. Por lo tanto, la derivada de la primera, la derivada de aquí y es 1, queda 2x, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, y en la derivada de f de b, no tengo yes directamente en esta función, sino que tengo a y b's. Entonces la función que es f de b, lo tengo que derivar primero con respecto a su primer variable, y esa primer variable con respecto a la que yo estoy derivando, más f de b derivado con respecto a su segunda variable, y esa segunda variable con respecto a la que yo estoy derivando. Por último, nada más falta cambiar aquí el a de y y el b de y, que nuevamente esos son los que acabamos de utilizar. Si me voy a a y a b, a derivado en y da menos 1, b derivado en y da 2y. Entonces tengo que cambiar todos los a de y por menos 1 y todos los b de y por 2y. Me estaría quedando menos x
que multiplica un f derivado 2 veces con respecto a, que no lo puedo calcular, pero a de y sí es un menos 1, tal vez lo pude haber puesto aquí antes, más un 2y que multiplica un f de ab, b de y era 2y, más un 2x que multiplica un f de b, que f de b no lo puedo calcular porque no conozco f. Y por último, acá a de y era un menos 1 que multiplica a f de ba, y b de y que es un 2y que multiplica el f de b. ¿Okay? Este es nuestro resultado final y con eso estaríamos terminando este ejercicio.